Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Doc. Hablen más durito, no se los escucho. ¿Cómo está, Doc? Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Hola, ¿cómo les va? ¿Ya se unieron todos? Discúlpenme, atrasé un ratito, lo que pasa es que estábamos acá en un problema con el hospital de esos que fastidian más que la universidad todavía, que asistan a cursos, más que la universidad fastidian, más que las autoridades de la universidad fastidian, que hay que seguir cursos toditos los días y no sirven para nada. A ver, ¿quién va a dar? ¿Tú vas a dar, Jairo? Yo No, voy a... Doc, yo fui ayer. Les iba a decir, ¿cómo así tan estudioso vas a dar hoy día también? Dios mío, bendito. ¿Pueden pasar, Doc? Sí, sí, ya estaba arreglando este que ya. Ya ¿Quién va a listo. hablar? Buenas ¿Josué? tardes. ¿Quién va a hablar? José David Macas. Max. Ah, Sí. Primera vez que veo dos hombres y una mujer, solo mujeres son. A ver, don José David Max, dele nomás, trauma urogenital. Ya. Listo. Hoy vamos a hablar de lo que son las emergencias genitourinarias, específicamente de lo que es orquitis, torsión testicular y lesiones traumáticas de lo que es testículo. Vamos a hablar primeramente de lo que es anatomía testicular para recordar un poco. Entonces tenemos que los testículos se encuentran inferiormente al pene y estos son los encargados de lo que es la producción de espermatozoides. Estos a su vez van a estar, van a ser dos y el izquierdo va a ser más descendente debido a la vena espermática izquierda, la cual va a ser más larga con respecto al derecho. Estos se van a encontrar dentro de lo que es su capa más externa, denominada escroto, mientras que su capa más interna se denomina lo que es la túnica vaginal, la misma que le confiere un color algo blanquecino o algo celeste. Tienen una apariencia ovoide y tienen dos caras, una cara medial, una cara lateral. La cara medial se encuentra claramente revestida por la túnica vaginal, mientras que su cara lateral está en contacto con lo que es el epididio. Tiene dos polos, uno superior y uno inferior. El inferior se caracteriza por tener lo que es el ligamento escrotal, que sería lo más interesante de esta parte, y tiene dimensiones de un peso de 20 gramos, una longitud de 4 a 5 centímetros, un espesor de 2.5 centímetros y una altura de 3 centímetros, pero esto puede variar. Ya, tenemos las vías espermáticas, se encuentran dentro del testículo, las vamos a mencionar. Tenemos lo que es los túbulos seminíferos rectos, que van a nacer de lo que son los lobulillos testiculares, que se encuentran en un aproximado de 275, para luego unirse a lo que es la red testicular, donde van a anastomosarse, para finalmente unirse con lo que es el epididymo, mediante los conductillos eferentes, mientras que el epidídimo va a tener lo que es un cuerpo, un cuello y una cola, que va a llegar a lo que es el conducto deferente, mismo que tiene cuatro porciones: una porción escrotal, una porción inguinal, una porción, eh, una porción ilíaca y una porción vesical. Tenemos lo que es la vesícula seminal, la que se va a encargar de almacenar lo que es el esperma entre lo que son las eyaculaciones, y finalmente lo que es el conducto eyaculador, que se va a unir con la porción eh, prostática de la uretra. Y aquí se vería un poco más esquemático. Entonces veríamos el testículo, la red testicular, se dirigiría por el conducto deferente, llegaría hasta lo que es, se uniría también lo que es la, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, y finalmente para llegar a la porción que se une con la uretra. Tenemos también lo que son los vasos y venas del testículo, ¿no?
Entonces tenemos aquí lo que sería importante es la arteria testicular, la misma que nace de la porción abdominal de la aorta. La otra arteria importante sería lo que es la arteria cremastérica, la que va a nacer de lo que es la arteria vesical inferior, y otra importante es lo que es la arteria, la arteria cremastérica, que nace de la arteria epigástrica, y lo que es la arteria del conducto deferente, que nace de la arteria vesical inferior. Y la arteria testicular, la misma, que nos va a dar 3 ramas, una rama epididymaria y una rama medial y una lateral, que van a abarcar cada cara de lo que es el testículo. Y lo importante es que se van a estomosar la cremastérica, la del conducto deferente y la epididymal. Y tenemos los plexos venosos, que sería el plexo pampiforme, por delante de lo que es la arteria testicular, y el plexo venoso espermático posterior. Tenemos también lo que es la anatomía del pene. Aquí vamos a hablar que se encuentra superior a lo que es el escroto, y también anterior a lo que es la sínfisis del pubis, por medio de lo que es el ligamento suspensorio del pene, y por medio de lo que es los pilares del cuerpo cavernoso que se van a adherir a esta zona de las ramas isquiopubianas. Tenemos que su tamaño va a depender de acuerdo a su estado de flacidez o de erección. En estado de erección se va a asemejar va a tener una forma de un triángulo, básicamente, y va a darnos 3 bordes. 2 bordes laterales, los cuales van a conocerse como lo que son los cuerpos cavernosos, y un borde anterior que va a ser para el cuerpo esponjoso y lo que es la uretra. En su parte anterior se va a encontrar lo que es el glande, revestido por lo que es el prepucio, y en caso de que lo esté abarcando, o sea, no lo deje salir de su vaina, se va a producir lo que sería la fimosis. Va a estar constituido por lo que son los órganos eréctiles y lo que es la túnica, lo que sería el pene. Entre los órganos eréctiles, los mencionados ya serían los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, van a estar recubiertos de una túnica prebúgina, que también va a formar parte de esto, y lo que sería el glande. Y en las túnicas, lo que lo reviste. Eso sería lo importante. Y en cuanto a vasos y arterias, tendremos que serían la arteria dorsal del pene, las 2 arterias, la del nervio dorsal del pene y la vena dorsal del pene, donde confluyen la mayoría de arterias, digo de venas. Bien, ahora sí. Vamos a hablar de lo que es orquitis. Orquitis es lo que es la inflamación del testículo. Esta, por lo general, producto de infecciones bacterianas o virales, la misma que se va a caracterizar por un dolor que puede llegar a ser leve a severo, también por náuseas, vómitos, fiebre, enrojecimiento, edema. Puede hallarse también lo que son petequias, y en casos graves signos de necrosis. Entre sus causas más comunes, y tenemos lo que es lo de origen viral, la misma que puede asociarse por un viaje hematógeno de lo que es el paramoxiviridae, el cual se va a dar debido, bueno, esta ya está un poco eliminada, pero debido a los grupos antivacunas y gente que no se vacuna, de lo que es el sarampión, la parotiditis y lo que es la rubéola, ha incrementado algunos casos. No es muy frecuente lo que es la orquitis, unos 15 años. Y posterior a lo que es la parotiditis, los niños presentan en una edad temprana o en una edad prepuberal, cerca de los 10 días posteriores, hasta lo mucho 6 semanas posteriores, casos de lo que es orquitis, la inflamación del testículo. Y en un 85% de los casos estos se van a hallar asociados a una epididimitis, por lo que se puede llamar orquiepididimitis. La mayoría de casos de la orquitis viral suelen curarse sin necesidad de tratamiento a los 3 a 4 días, pero hay casos mucho más graves que suelen cursar hasta 3 o 4 semanas, y muchas de las veces igual se queda esa sensación durante 6 meses de malestar o de dolor en la zona testicular. También en lo que respecta al viral, las personas inmunodeprimidas, como las personas con VIH, tienen el riesgo de padecer esta orquitis por citomegalovirus. Y en otros casos no reportados, lo que es el Coxsackie-B.
Y mientras que en el área bacteriana tenemos que esta va a ser en sí por lo que es la epididimitis, entonces tenemos que tener clara la historia clínica mediante a pacientes mayores de 35 años y pacientes menores de 35 años. En aquellos mayores de 35 años, por lo general es una alteración estructural. En estos casos podría ser por un daño iatrogénico al colocar una sonda vesical y sus bacterias más frecuentes son lo que es la enterobacterias por E. coli y la Pseudomonas aeruginosa. Y en aquellos pacientes menores de 35 años, por lo general es producto de una infección de transmisión sexual. Esto vendría a ser de menores de 35 años, desde una edad puberta, y en cambio los niños serían más bien casos de alteraciones estructurales por ya más bien algún problema congénito con el que hayan nacido con respecto a la uretra y que les produzca una uretritis. En la transmisión sexual tenemos lo que es la trachomatis y la Neisseria gonorrea. Esto suele cursar de 1 a 2 días estos cuadros y por tanto, en base a esto podríamos decir que los factores causales en el área viral sería el no vacunarse y en la parte bacteriana sería el hecho más frecuente de las transmisiones sexuales. Ya, sus complicaciones van a ser lo que es la atrofia testicular, pueden producirse abscesos testiculares que cursan con pus y sangre, y también lo que es infertilidad en algunos casos. Más bien en los casos que no son tratados a tiempo, que no son muy comunes. Para el diagnóstico va a ser clínico y necesitamos una historia completa y un examen físico completo. Podemos pedir pruebas diagnósticas complementarias como lo que es el urocultivo, sobre todo en personas con síntomas miccionales y aquellos que tal vez hayan cruzado con una prostatitis previa, lo que es hemocultivo, sobre todo con síntomas sistémicos, y ecografía, que nos va a ayudar en caso de que pensemos que podría existir una torsión testicular, y también lo que sería parte de la ecografía, el ecodoppler, para ver si está comprometido algún vaso sanguíneo de esta zona. En lo que respecta al tratamiento, tenemos que, en base a la historia clínica, podemos decir que el tratamiento en general para las personas que tienen lo que es una transmisión por vía sexual es ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular o vía oral por un día, más doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, o en vez de la doxiciclina, lo que es la citromicina por 1 gramo en dosis única. En pacientes que consideremos que tengan una infección por alguna enterobacteria, la más común, la E. coli, vamos a dar ofloxacino o levofloxacino por 10 días. Y en estos pacientes, en pacientes que son homosexuales y que dan indicios de que tuvieron relaciones anales, podemos agregarle aquí lo que es la ceftriaxona. Y en pacientes que solamente tienen una uretritis o la causa sería algo como una pseudomonas, podría ser trimetoprim sulfametazol por 10 a 14 días, y en el aspecto viral, solamente AINES como el ibuprofeno o paracetamol durante 7 días, el reposo y suspensor escrotal para aliviar el dolor. Y eso, a continuación, mi compañero. Muy bien. Macas. Bueno, continuando ahora con el siguiente tema, vamos a hablar acerca de lo que es la torsión testicular. La torsión testicular va a ser lo que es una emergencia quirúrgica poco frecuente en lo que es en el área de urología. Esta se va a producir debido a una torsión de lo que son las estructuras principalmente vasculares de lo que es el testículo en lo que es dentro de su propio eje. Por lo general aparece mayoritariamente en lo que es en el lado izquierdo debido a la disposición anatómica de lo que es el testículo. Respecto a lo que causa esta torsión testicular, va a ser lo que es comprometer la perfusión sanguínea.
causando que el escroto, el testículo, si no se adopta una medida terapéutica temprana, aproximadamente a las 12 horas se va a producir la necrosis del mismo, por lo cual tiene que hacerse una orquiectomía y extirpar lo que es esta estructura. Por lo general, la presentación clínica de esta patología se da con un dolor intenso que puede aparecer en lo que es en la madrugada, sin lo que es cuadros referidos con la anterioridad de este dolor. Y por lo general se caracteriza principalmente por lo que es un aumento, puede existir lo que es edema, signos de inflamación local, puede haber tumefacción, eritema, una coloración violácea y también puede estar acompañado de lo que es edema, como mencionamos, como un edema escrotal idiopático, en el cual la causa sería debido a la éstasis causada por la torsión testicular. Respecto a lo que es a la epidemiología, como ya mencionamos en un principio, esta alteración, esta torsión, es una patología quirúrgica poco frecuente en lo que es en causas urológicas y su prevalencia es aproximadamente de 1/4.000 casos en pacientes lo que son menores a 25 años de edad. También puede presentarse en lo que son pacientes neonatos, pediátricos y también se habla de torsión testicular tanto en lo que es en el periodo intrauterino. Y a su vez también puede aparecer lo que es la torsión testicular en pacientes de avanzada edad, de edad de 80 años, la cual también se puede dar. Respecto a lo que es la causa de escroto agudo, el 25 a 35% va a ser principalmente la torsión testicular, siendo esta la segunda causa prevalente de lo que es escroto agudo, principalmente en lo que es en niños. Respecto a lo que es el testículo mayormente en el cual se presenta esta torsión, es el testículo izquierdo debido a su disposición anatómica, se encuentra un poco más descendido que el derecho y tiene mayor facilidad para producirse lo que es esta torsión testicular. Respecto a lo que son las causas por las cuales se producen, bueno, se ha observado que existe una agregación familiar para la aparición de lo que es la torsión testicular, de tal manera que si existe un familiar de primer grado que presente el antecedente de una torsión testicular, lo que es su descendencia puede también lo que es desarrollar esta patología. También se habla de una disposición anatómica en la cual la túnica vaginal que envuelve el testículo, como ya sabemos, la túnica vaginal es una prolongación del peritoneo abdominal al momento de descender los testículos. Puede haber, como observamos en esta imagen, que la forma que envuelve es de un borde estrecho, más angosto, en el cual permite que el testículo pueda producirse la torsión, tanto en lo que es la porción intravaginal. También se habla que pacientes que tienen esta predisposición anatómica puedan también desarrollar lo que es una torsión testicular al momento de desarrollar lo que es actividad física intensa, lo cual puede predisponer igualmente a este tipo de torsión. Y también se habla de traumatismos escrotales que igualmente pueden desarrollar o predisponer también a padecer esta torsión. Respecto a la clasificación de lo que es la torsión testicular, esta se puede dar de forma intravaginal, siendo la primera, que es la más frecuente, y esta, como ya mencionamos, se va a producir por una mala fijación de lo que es la túnica vaginal en el testículo, lo cual va a predisponer a una mayor movilidad pueda que se produzca también lo que es la torsión en su propio eje, de tal manera que el cordón espermático y las estructuras vasculares se van a comprometer, habiendo lo que es una disminución de la perfusión sanguínea. Esto por lo general se denomina lo que es un testículo en badajo de campana, ya que tiene la apariencia igualmente de lo que es una campana y igualmente una misma basculación, lo cual permite también esta torsión. La siguiente clasificación es lo que es la extravaginal, por lo general poco frecuente. En esta tanto lo que es la túnica vaginal y el cordón espermático se ven involucrados, se produce la torsión de esas estructuras. Por lo general aparece principalmente en lo que es en los primeros, durante la gestación o en algún momento tras el nacimiento de los pacientes pediátricos y esto se debe también por una mala fijación de lo que es el testículo, que es el tabernáculo. Y otra causa de torsión testicular poco frecuente es la que se produce entre el epidídimo y el testículo, la cual es una presentación muy rara de lo que es la torsión testicular y por lo general se debe a una disociación entre el epidídimo y el testículo. Respecto a lo que es la anatomía patológica, tenemos que la torsión testicular se va a producir principalmente orientado hacia lo que es la línea media,
de tal forma que el testículo derecho va a girar en dirección antihoraria y el testículo izquierdo va a dirigirse en lo que es en sentido horario para producir lo que es la torsión. Esto puede darse aproximadamente una vuelta de 360 grados, aunque también hay veces que se produce más de una vuelta en lo que es la torsión testicular. Después de que se produce esta torsión, va a haber un compromiso de lo que es los vasos sanguíneos y se va a producir también lo que es una éstasis venosa y lesión arterial, lo cual va a inducir lo que es un cambio en la coloración del testículo, dándose de un tono violáceo, en el cual se explica lo que es un mecanismo de isquemia y una lesión de isquémico-reperfusión. Y debido a esta éstasis se va a producir una congestión del testículo y el epidídimo, de tal forma que va a haber lo que es un aumento del volumen, puede haber lo que es edema y también puede haber un mecanismo inflamatorio. En este apartado igualmente hay que caracterizar la clínica que el paciente va a tener un dolor intenso. Y posteriormente, si es que no se ha tomado, si no se ha tomado lo que son las medidas terapéuticas adecuadas y en lo que es un tiempo corto, si no se corrige el defecto, puede haber lo que ya es necrosis hemorrágica en lo que es el testículo y se requiere ya lo que es una orquiectomía o la extirpación o exéresis de lo que es la estructura. Respecto a lo que son las manifestaciones clínicas, los síntomas principales que se van a observar en el paciente va a ser un dolor. Como ya mencionamos, este dolor puede aparecer en horas de la madrugada, no va a tener un antecedente de dolores similares anteriormente, aunque se habla de casos que el paciente pudo presentar un dolor similar en la cual hubo una torsión testicular, pero esta tuvo una resolución espontánea. Pero tiene igualmente la predisposición a que se vuelva a recurrir y producirse nuevamente lo que es la torsión. Este dolor aparece principalmente en el 100% de los casos, es progresivo, el dolor es intenso a medida que transcurren las horas y también va a haber lo que es un aumento del volumen, como ya mencionamos, por la congestión vascular y va a aparecer lo que es un aumento del tamaño del testículo y también va a haber lo que es edema. También puede aparecer en estos pacientes lo que son náuseas y vómitos, aunque es un síntoma poco frecuente. Respecto a lo que son los signos al momento de hacer el examen físico del paciente, puede existir lo que es dolor a la palpación. Al momento de tratar de inspeccionar lo que son los órganos intraescrotales, el dolor es intenso de tal forma que el paciente no resiste que se realice una manipulación, una palpación de lo que es el testículo. También puede haber, hay que destacar que en la torsión testicular no existe antecedentes de lo que son síntomas urinarios. El paciente no ha presentado con anterioridad lo que es disuria y tampoco exploraciones de las vías urinarias por medio de cirugía, como es el caso de un cateterismo o calibrajes, en el cual este antecedente, si hay este antecedente, se descartaría lo que es esta patología. Un signo que también se manifiesta es el signo de Gouverneur, en el cual al momento de observar el testículo, este se encuentra horizontalizado debido a lo que es un ascenso del testículo por la torsión testicular, y este es un signo característico de lo que es esta patología. Y otro es el signo de Pren negativo. El signo de Pren se utiliza principalmente para evaluar lo que es una epididimitis, en el cual al momento de elevar el testículo con la mano va a haber una disminución del dolor. En el caso de la torsión testicular, a lo que es elevar el testículo, va a haber no va a haber una disminución del dolor, incluso va a ser más intenso, por eso se menciona que es un signo de Pren negativo para hacer un diagnóstico diferencial con lo que es una epididimitis. Respecto a lo que es el diagnóstico diferencial, como ya mencionamos, el principal de ellos es una epididimitis, en el cual con el signo de Pren ya se puede valorar al paciente y se puede descartar la patología. También puede hacerse un diagnóstico diferencial con lo que es un hematocele, un cáncer agudo de testículo, también lo que es un quiste del cordón espermático, hematoma en lo que son las bolsas escrotales, o también la presencia de lo que es una hernia inguinal estrangulada, también puede causarse un diagnóstico diferencial como una apendicitis. Para realizar lo que es ya el diagnóstico de esta entidad, principalmente este es netamente clínico con las manifestaciones que presentamos, que es el dolor intenso sin antecedente previo, lo que es una horizontalización del testículo, al momento de realizar la palpación existe un dolor intenso, que no se puede manipular, y también lo que es el aumento del tamaño de la tumefacción, y también puede haber eritema, lo que es la bolsa escrotal. Otra herramienta diagnóstica es el caso de la ecografía, principalmente lo que es el ecodoppler. Este nos permite valorar ya lo que es la irrigación, la profusión sanguínea, en lo que es el testículo.
Este se tiene que realizar en lo que es 6 horas, antes de las 6 horas desde que empezó el dolor, de tal forma que tiene una sensibilidad del 90%. A medida que transcurren las horas después de 6, la sensibilidad va disminuyendo, de tal forma que a las 12 horas la sensibilidad puede llegar a un 50% y después de 24 horas la sensibilidad disminuye a un 10%. Y también hay que tener en cuenta que si ya se tiene diagnóstico clínico, la sospecha clínica de lo que es una torsión testicular, se tiene que ya remitir a cirugía debido a que hacer un diagnóstico tardío, esperar a pruebas complementarias, principalmente lo que es la ecografía, que es operador dependiente, se puede retrasar lo que es ya la medida terapéutica y por ende causarse la necrosis de lo que es el testículo. Respecto al algoritmo que se tiene que manejar al momento de estar ante un escroto agudo, un dolor de aparición súbita en lo que es en el escroto, se tiene que realizar lo que es una impresión clínica. Si ya se sospecha de lo que es una torsión testicular, por lo que son los signos clínicos, se tiene que remitir directamente a cirugía para ver si es posible lo que es una detorsión de lo que es el testículo quirúrgica o también una exeresis debido a una necrosis testicular. Pero en cambio, si existe la duda diagnóstica, se puede recurrir a lo que es a la ecografía Doppler para poder realizar o poder observar lo que es la perfusión a nivel de esta estructura. Y si esta es negativa y no hay perfusión, se remite a lo que es una cirugía para la detorsión o la exeresis. Y si esta es positiva, solamente se aplica tratamiento médico. En cambio, si ya con la impresión clínica no se encuentran evidencias de una torsión testicular, solamente se va a dar lo que es tratamiento médico de acuerdo a la patología que esté causando el dolor. Respecto a lo que es el tratamiento, como ya mencionamos, este puede ser quirúrgico, aunque lo que es en estadios tempranos, se puede hacer lo que es una detorsión manual testicular, de tal forma que se regresa al eje normal al testículo, pero esta solamente tiene una eficacia entre lo que es el 5 al 30% de los casos y también depende de la experiencia de lo que es el médico al momento de realizar esta maniobra, aunque también existe la posibilidad de que exista una recurrencia debido a que puede haber un defecto anatómico que predispone a la torsión testicular en este paciente y por ende puede requerir lo que es una orquidopexia en un futuro para poder corregir este defecto. Entonces, en lo que corresponde a la orquidopexia, sí sería un tratamiento que lo que corresponde dentro de las 6 horas desde la aparición del dolor para poder detorsionar el testículo, regresarlo a su forma normal, para poder restablecer lo que es el flujo sanguíneo debido a la torsión previa. Y también se realiza una corrección del defecto anatómico para que posteriormente no se vuelva a producir lo que es esta torsión testicular. Pero ya avanzada, lo que son más de 12 horas desde la aparición del dolor, se realiza ya lo que es una orquiectomía, dependiendo de la valoración al momento de la cirugía de lo que es la coloración del testículo, la observación de lo que es presencia de flujo sanguíneo. Al momento de realizar la cirugía, se coloca lo que es el testículo en agua tibia, aproximadamente unos 50 grados centígrados, y observar después de 20 minutos si es que existe lo que es un cambio en la coloración o si no se realiza lo que es una incisión en la tónica albuginea para observar si existe un sangrado profuso, de tal manera que se demuestre que existe una reperfusión sanguínea, de tal manera que se pueden resentar dentro del escroto lo que es el testículo sin necesidad de una exeresis. Aquí vamos a presentar lo que es un video. Les presento un caso de un paciente que debutó con dolor testicular y se presentó al servicio de urgencias. Es un adolescente y por las características del dolor que llevaba más de 24 horas, sospechamos la presencia de una torsión testicular. Abrimos las túnicas que envuelven el testículo y pues se extrae el líquido inflamatorio de la patología y ustedes podrán ver la coloración azulada, violácea que tiene el testículo isquémico. Noten ustedes la torsión testicular, se desenvuelve el testículo y debe ponerse en agua caliente con la esperanza de que el flujo arterial se restablezca. Sin embargo, tenemos como un tiempo límite que marca la literatura en 6 horas, tiempo
que no debe ser superado porque la pérdida del órgano suele ser mayor cuando se operan los pacientes después de este tiempo. Hay que recordar que el muchacho tenía 24 horas de dolor. Hicimos una incisión en la túnica albuginea del testículo, no hay flujo, está prácticamente trombosado en su interior. Esperamos el tiempo prudencial, los 15 minutos de todas maneras se los dimos, pero no pudimos o no pudo recuperarse el flujo, seguía totalmente isquémico y el paciente terminó en orquiectomía, que es la pérdida del órgano. Respecto a la fertilidad posterior a lo que es a la orquiectomía, existe evidencia de que no existe alteración de la misma, si es que todavía permanece el otro testículo, y también lo que respecta a la producción de hormonas sexuales, tampoco se ve afectada a lo que es a largo plazo. A continuación, mi compañera va a seguir continuando con la exposición. Profesor de trauma, ¿cómo están, muchachos? A ver, vos iniciaste ahorita el... Josué Chambas, dice ahorita, ¿no es cierto? Ya, esperen un momentito, hacer unas preguntitas para que no se duerman, ni yo tampoco me duermo. A ver. Josué Chambas. Jessica Contreras. ¿Está por ahí, Jessica? Sí, buenas tardes. A ver, niña, dígame las causas de la orquitis. De la orquitis, decía que puede ser causas tanto virales como bacterianas. Las causas virales podría ser principalmente en personas que no se vacunan, principalmente de sarampión, los grupos antivacunas y también la parotiditis. Y las causas bacterianas, nos decía que depende si son, que hay que tomar en cuenta la edad, si son mayores a 35 años o si son menores a 35 años. Y cuando son mayores a 35 años, la mayoría era por bacterias de transmisión sexual, por ejemplo, la clamidia, trachomatis y... Sí, está bien, niña. Ariana Duarte. Doctora Ariana Duarte, o le pongo falta. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, me parece, le pongo cero, mujer. Ya, dígame la torsión testicular. ¿A qué se debe la torsión testicular? Hay tres causas, pero la más importante, ¿a qué se debe? ¿A una falta de...? El descenso. No, falta de... ¿O por qué se produce la torsión, la rotación de ese testículo? Por un traumatismo. No. María León, María de Los Ángeles León. María. Decía que entre las cosas más frecuentes, bueno, también entre las personas que más les salía, les daba la torsión testicular eran atletas. No, pero claro, todos hacemos ejercicio, traumas, todo eso. ¿Pero a qué se debe de que el testículo se tuerce? Por una falta de adherencia de la lámina. Falta de fijación, no adherencia, fijación. Recuerde, es por eso que cuando uno supongamos que en el video se le salvó ese testículo, lo vuelve al sitio original y se lo fija con un punto, es decir, se lo amarra para que no se vuelva a torcer. ¿Sí? Entonces, generalmente se debe a una falta de fijación del testículo. Y eso hace de que no se vuelva a torcer. Yandri Mendoza. Buenas, Doc. A ver, al examen físico, ¿cómo estará el testículo? De un testículo torcido. Ya, pues principalmente el paciente va a tener dolor. Dolor intenso, ya. Va a aumentar el volumen en sí del testículo también. También nos dijo que va a presentar náuseas y vómitos, aunque este también es un signo un poco raro. Ya, pero es la anamnesis, ¿no es cierto? Pero digo, examen físico, ¿cómo estará?
dolor a la palpación, no tiene que tener síntomas urinarios, el signo de Goldman y el signo de PREG negativo, que era Exacto. para descartar la epididimitis al momento de levantar, digamos, en sí el testículo. Es decir, vos llegas, lo ves al paciente y dices, esto tiene cara de torsión. ¿Por qué? ¿Cuál es el signo de Borneón? El, No el de Pren porque ya lo coges y lo levantas y no le pasa el dolor, sigue igual. Si fuera epididimitis le pasaría. ¿Y el otro signo, cómo estará? el signo de Gobernador, Ya, que va a ser la pérdida del reflejo cremastérico, ¿era? no, tiene. O, Luego ves el o era el testículo que va a estar levantado igual, o sea, el testículo. ascendido y posiblemente, pero sobre todo ascendido. Horizontal. Horizontal, perfecto. Tú llegas y lo ves y el testículo está más alto en el enfermo que el otro y se encuentra horizontal. Y vos automáticamente dices torsión testicular. Claro que no todos presentan así tan facilito, pero bueno. Entonces yo lo que quiero es que aprendan a diferenciar entre uno de manejo clínico, que es la orquitis, y uno de manejo quirúrgico, que es la torsión testicular. Ese video fue extremadamente explicativo de por qué se debe dar un plazo de 6 horas. Uh-huh. Y finalmente, otro joven que esté por ahí, don Leslie Pineda. Dígame, doc. ¿Qué examen de imagen pides para diferenciar entre torsión y orquitis? Ecodoppler. Ecodoppler. ¿Cómo va a estar en la torsión? No va a haber flujo. No va a haber flujo, no hay vascularización y en el otro sí hay. Ya. Nos esperamos otra vez 5 minutitos y empezamos con el último, ¿sí? Está bonito eso. Sí. ¿Quién le toca a la otra chica? Esperemos un ratito. María de los Ángeles. ¿Quién va a dar? Yo, doctor. Ya, mija. Esperemos un ratito, ¿sí? Ya, doctor. Sí, sí. Pero no se irán. Se ríe aquí mi familia.
A ver, chicos. Ya sé. A ver, chicos. Ya se han dormido, ¿no es cierto? Ya, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Para finalizar la exposición, yo les voy a hablar acerca de los traumatismos de genitales externos. Entonces, al hablar de estos traumatismos, tenemos que tener en cuenta que todos estos abarcan traumatismos tanto del pene como del escroto y del contenido del escroto. Entonces, hablando primeramente de los traumatismos del pene, tenemos que en sí es una causa poco frecuente de traumatismos, de traumatismos generales y también de emergencias genitourinarias. Aproximadamente tiene una incidencia de 1 por cada 175,000 personas. En sí, se ha visto epidemiológicamente que los lugares en los que tiene mayor incidencia estos traumatismos son en el norte del África y en Oriente Medio. Por lo general, estos traumatismos suelen afectar parcialmente zonas del pene o totalmente llegando a una afectación vesical. Y esta afectación vesical se ha visto en una incidencia aproximada del 10 al 20%. Entonces, hablando primeramente de la patogenia, tenemos que tener en claro que traumatismos del pene existen varios, por eso a continuación ya veremos una clasificación general de estos traumatismos. Pero uno de los más frecuentes es lo que se conoce como fractura o ruptura del pene, eh, como muchos ya deben haber escuchado. Esta se produce en sí teniendo en cuenta la túnica albuginia, que es una capa fibroelástica que se encuentra rodeando a los cuerpos cavernosos del pene. Estos cuerpos cavernosos son dos, puede haber una afectación tanto unilateral como bilateral, pero es más frecuente que sea unilateral. También es importante mencionar, como ya lo dijeron al inicio de la exposición, que a nivel del cuerpo esponjoso es donde se encuentra el paso del uretra. Es importante saberlo porque, como ya lo dije, en muchas fracturas no va a haber una afectación de la uretra, pero en las que sí lo hay que tomar ciertas medidas adicionales. Entonces, hablando de esta túnica albuginia, como ya les decía, esta es una capa fibroelástica que cuando el pene se torna erecto, tiende a disminuir su grosor. Por lo general tiene un grosor de 2 milímetros y cuando el pene erecta tiende a mermar a 0.25 o 0.5 milímetros. Y esto la torna más propensa a poder, que pueda ser propensa a una fractura, como se le llama. Esta fractura se puede producir por se podría decir por un golpe o un choque, por lo general se da en las relaciones
sexuales del pene masculino a nivel del hueso púbico de la mujer, o también en personas que se realizan masturbación, pero con técnicas agresivas, se podría decir. Entonces, la presión normal de esta túnica es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, y para que se produzca una lesión se necesita casi 1500 milímetros de mercurio, pero como ya lo dije, por su disminución de grosor, no se necesita más que 30 kilogramos para poder producir esta ruptura. Entonces, lo que se produce es que hay una ruptura de esta túnica y va a afectar al cuerpo cavernoso. Y como se puede observar en la imagen de aquí, se va a producir una flexión del pene. Por lo general, esto a veces era a nivel de la base del pene, pero postcoital también suele ser en la parte ventral del pene. Y casi nunca se afecta el cuerpo cavernoso, pero cuando llega a haber afectación, produce daño a nivel de la uretra. Entonces, ya hablando de la clasificación de todos los traumatismos, hay que tener en cuenta que se los clasifica de acuerdo si hay daño en la continuidad de la piel o no. Entonces, se van a clasificar como traumatismos abiertos o como traumatismos cerrados. Traumatismos abiertos cuando ya no hay solución de continuidad en la piel, y cerrados cuando la piel aún se mantiene intacta, pero puede que las estructuras internas se encuentren alteradas o con algún daño. Hablando primeramente de los traumatismos abiertos, estos se pueden clasificar en 3 grupos: los que son producidos por heridas penetrantes, por heridas por arrancamiento o en caso de amputación. En el caso de heridas penetrantes puede ser, como ya sabemos, por heridas punzocortantes que llegan a dañar la capa de la piel. Puede ser por agresiones por arma blanca, por arma de fuego, autolaceraciones. También hay heridas por arrancamiento o aversión, en la cual se produce un daño a nivel de la capa o la piel del pene, y se van a vertir, por así decir, sus estructuras internas. Esto suele ocurrir comúnmente en personal que trabaja en fábricas con maquinaria pesada, que tengan mecanismos circulares, y que su ropa se suele quedar arrastrada en esta máquina y llegan a romper la piel y arrancar la totalidad de la piel del pene. Y en caso de amputaciones, que pueden ser ya sea parciales, cuando solo hay afectación de los cuerpos cavernosos sin llegar a afectar la uretra. Pero si ya se llega a afectar la totalidad con la uretra y el cuerpo esponjoso, ya se hablaría de una amputación total del pene. Esto también suele ser realizado por agresiones, violencia, o también en casos, se podría decir, personales, porque se ha visto que muchas personas que padecen trastornos psicóticos como la esquizofrenia han llegado a tener amputaciones, y estas personas con esquizofrenia son las que tienen el mayor índice de amputaciones. En caso de traumatismos cerrados, también se dividen en 3 grupos. Tenemos los que se dan por contusiones, por atrapamiento y estrangulación, y por rotura o fractura. Como ya les dije, aquí no va a haber una laceración de la piel, pero sí va a haber daño a nivel interno. Entonces, a nivel de las contusiones, por lo general, estas va a haber, se producen por una agresión externa o una fuerza externa contra el pene. Se tiene que tomar en cuenta que la fuerza tiene que ser, cuando el pene no está en erección, la fuerza tiene que ser muy alta, debido a los factores protectores que tiene el pene. En sí, la motilidad que tiene el pene, que lo protege frente a estas cosas. Y por lo general aquí no hay una ruptura de la túnica, por lo que frecuentemente no se encuentra sangrado, sino solamente edema. En el caso de atrapamiento o estrangulación, es cuando un cuerpo extraño llega a comprimirse, podría decir, el pene, y esto se va a observar a nivel distal, es cómo se produce edema, posteriormente isquemia, y se van a empezar a formar zonas de necrosis a nivel de donde se encuentra el objeto extraño que está produciendo esta estrangulación, y también a nivel distal. Si no se retira esto a tiempo, se va a producir una necrosis inevitable, en la cual posteriormente con el tratamiento ya se va a observar que hay que retirar normalmente el tejido. Y en el caso de rotura o fractura, y es cuando hay una rotura de la túnica albuginea, que es lo que les platiqué en un inicio. Esta puede estar cuando
solo rompe la ruptura albujín y produce sangrado, puede localizarse nomás a nivel del pene, pero también en otras ocasiones puede dirigirse hacia otras zonas, formando un patrón que se conoce como el patrón en mariposa, que es el que usualmente se le observa cuando hay un daño a nivel ureteral, que ya se dirige a zonas anexas del muslo y el perine. Otras lesiones que también pueden causar traumatismos del pene son en el caso de mordeduras, principalmente mordeduras de animales, pero también se ha observado que es por mordeduras humanas. En estos casos de mordeduras, lo principal es tener en cuenta que siempre hay que descartar una infección, dar un tratamiento para una infección. Se llegan estas heridas a infectar. También en el caso de quemaduras, que depende del tipo de quemaduras, puede ser quemaduras químicas, quemaduras eléctricas y quemaduras mecánicas. Y también lesiones por radiación, que usualmente se suele dar en pacientes que reciben radiación para tumores o linfomas a este nivel. Entonces, con el paso del tiempo suelen presentar una reacción de quemadura. En cuanto a la clínica de estos traumatismos, vamos a ver, van a tener diferenciación entre tanto el traumatismo cerrado como el traumatismo abierto. Siempre van a cursar con un dolor agudo. Además, vamos a observar, como ya lo dijimos, en caso hematoma, edema o necrosis, dependiendo del traumatismo que se produjo, como ya lo dije, edema principalmente solo en contusiones, pero hematoma y necrosis y en fractura, en amputación se va a observar el sangrado profuso. Cuando hay afectación renal o también uretral, perdón, y cuando hay un también mecanismo reflejo por la inflamación, ya vamos a ver que va a padecer el paciente una retención aguda de la orina y disuria extrema. Y también pueden en estos casos llegar a producir una fístula urinaria o gangrena de la uretra. Es por eso que es muy importante la valoración, ya que tenemos que tomar medidas como la colocación de una derivación suprapúbica. Y en el caso de traumatismos abiertos, lo principal que vamos a observar en sí, como ya lo dijimos, es el sangrado, pero esta subclínica se va a dividir si son traumatismos menos graves o traumatismos más graves. En los menos graves va a ser un dolor más o menos tolerable y sangrado activo, pero que no produce afectación sistémica. Mientras que en más severos ya va a haber una afectación general por la hemorragia activa que se está produciendo, que en algunos casos ya puede producir en el paciente un estado de shock. La Asociación de Cirugía, la Asociación Americana de Cirugía propuso escalas para estos traumatismos y en el caso del traumatismo del pene los dividió en 5 grados. El grado 1 es cuando hay una laceración cutánea o una contusión, como ya lo dije, sin daño de la túnica albuginea. El grado 2 cuando ya hay una laceración de la fascia de Buck, es decir, del cuerpo cavernoso, pero sin pérdida de tejido. El grado 3 es cuando ya se da el caso de avulsiones por pérdida de la piel, laceraciones cutáneas que ya afectan el glande, el método y el cuerpo cavernoso o uretra menor a 2 centímetros. El grado 4 cuando hay un defecto en el cuerpo cavernoso mayor a 2 centímetros o una penectomía parcial, y en el 5 ya en el caso de amputación es una penectomía total. El diagnóstico de estas patologías lo vamos a hacer tanto con pruebas de laboratorio y exploraciones radiológicas, pero la clínica ya se constituye más del 80% del diagnóstico de estos traumatismos. En las pruebas de laboratorio simplemente se va a pedir un hemograma para valorar el estado general del paciente. Se va a pedir también tiempos de coagulación en el caso de que se necesite. Esto es más por si se necesita que el paciente vaya a cirugía, saber si tiene trastornos de la coagulación o algo que pueda llegar a afectar en la cirugía. Y en la bioquímica vamos a pedir urea y creatinina, que son importantes para saber cómo está la función renal. Mientras que ya en exploraciones radiológicas, cuando se sospeche que hay una afectación a nivel uretral, es importante realizar una uretrografía retrógrada para ver cómo está el estado de la uretra. Cuando hay, para valorar los cuerpos cavernosos, se pide ya la cavernosografía, pero en sí no es un examen de mucha ayuda. Más solo se lo pide cuando hay en sí ya el trauma, como les dije, de pene,
la fractura. Y la ecografía también se la suele pedir, aunque esta más nos ayuda para valorar a nivel del escroto, y la resonancia magnética nuclear, que es un estudio muy efectivo, pero no se lo pide frecuentemente debido al elevado costo que presenta. Y el tratamiento para estos traumas del pene hay que tener en cuenta que puede haber un tratamiento tanto como conservador como tanto quirúrgico. En el caso del tratamiento conservador van a ser medidas conservadoras que ya conocemos, como es el reposo físico total y también el reposo sexual. En el caso de que hay una contusión o fractura, sería una ferulación o un vendaje compresivo, cateterismo vesical y si no es posible el vesical, un suprapúbico. Siempre dan antibióticos profilácticos, principalmente cuando son heridas abiertas o mordidas, y también antiinflamatorios para que puedan con el edema y el dolor. Y en el caso ya que se necesite un tratamiento quirúrgico, este va a tener importancia en 3 puntos. Evacuar totalmente el hematoma que se está produciendo, controlar la hemorragia para evitar un posterior estado de shock, y en todos los casos siempre va a haber que realizar una sutura del desgarro. En el caso ya del tratamiento específico de traumatismo cerrado, en el caso de contusión simple, solo medidas conservadoras. Como ya lo dijimos, reposo, analgesia, es importante la colocación de frío local. En el caso ya de que se presente hematoma, se prefiere que cuando hay un hematoma se tome en cuenta realizar una exploración quirúrgica para evacuar este hematoma, realizar desbridamiento de zonas que se encuentren necróticas y controlar la hemorragia. En el caso cuando hay una estrangulación, retirar el elemento compresor. Esto por lo general se lo realiza primero haciendo punzaciones con agujas hipodérmicas a nivel de la zona que está edematosa, varias punzaciones, se puede decir, para disminuir el edema, o también a nivel distal, utilizando con una aguja intramuscular a nivel del cuerpo cavernoso. Cuando se logre disminuir el edema, se va a eliminar el objeto que está produciendo la estrangulación, como se suele realizar la técnica para sacar un anillo mediante un hilo. Pero si esta medida no funciona, se necesita en el quirófano tomar otras medidas, como utilizar sierras, taladros o algún instrumento que permita cortar ese objeto. Y en cuanto a las rupturas de la albuginia, siempre va a ser una cirugía realizando una sutura para acomodar el desgarro. Y en el caso específico de traumatismo abierto, cuando son heridas penetrantes, siempre se necesita realizar una exploración quirúrgica, dar un tratamiento profiláctico por una posible infección, eliminar zonas necróticas. Y en el caso de amputaciones sí se puede hacer una reconstrucción dependiendo también del tiempo. Cuando sucede esto es importante que se tomen las medidas conservatorias del pene para poder realizarse la cirugía, y nos da un máximo de 15 a 18 horas para que se realice esto, si no ya el tejido ya no va a ser viable. Siempre en estos, como ya lo dije, extirpar tejidos no necróticos, dar antibióticos y analgésicos para el dolor, y aplicar compresas húmedas de suero salino en la zona que se encuentra el daño. Ya, en cuanto ahora hablando sobre los traumatismos del escroto y el contenido del escroto en sí, estos son menos frecuentes, son aproximadamente el 15% de los traumatismos genitourinarios, el 1% de todos los traumatismos generales, y estos también se van a dividir, al igual que los del pene, en traumatismos abiertos o cerrados, dependiendo de la continuidad de la piel del escroto. Entonces, los que más, en su mayoría se ha visto son traumatismos cerrados, al igual que en el pene. Los que tienen mayor frecuencia son los traumatismos cerrados. Aquí constituyen un 63% y apenas un 33% en el caso de traumatismos abiertos. La edad en la que se producen estos traumatismos escrotales es aproximadamente de los 25 a los 30 años, pero nos da un rango más amplio de 10 a los 30 años, que es por lo general en el tiempo en el que hay mayor actividad física de una persona. Como vamos a ver, los traumatismos escrotales por lo general se producen por diversas causas o actividades. Por ejemplo, podríamos decir que
Ya, en sí los traumatismos cerrados se puede producir por accidentes deportivos, por agresiones. Accidentes deportivos en su mayoría en el caso del boxeo o disciplinas similares. En el caso de agresiones, estas ya más por violencia. En el caso de animales se ha asociado más con los caballos, caídas de caballos o patadas de caballos, y accidentes diversos que son accidentes infortuitos en los que, por ejemplo, accidentes de tránsito, etcétera, que se produce un traumatismo a nivel escrotal y también mordeduras. En cambio de los traumatismos abiertos, hay en 3 grupos. Se puede decir por accidentes laborales, personas igualmente que trabajan con maquinarias, así como vimos en los traumatismos del pene. En el caso de agresiones por arma blanca o por arma de fuego, o incluso agresiones sexuales. Y las automutilaciones, que también, como se lo dijo, se producen en pacientes con esquizofrenia, o también se ha visto en ciertas sectas que tienden a realizar estas automutilaciones, o en personas con alteración del carácter. Y aquí también se incluyen accidentes diversos que pueden provocar un traumatismo abierto, una ruptura de la piel o también en mordeduras. Las manifestaciones clínicas con las que van a cursar los traumatismos del escroto son varias. Entre los síntomas que va a padecer el paciente, el principal siempre va a ser el dolor. Este es un dolor intenso que se va a caracterizar porque presenta una irradiación que sigue el trayecto del cordón espermático y puede llegar hasta la zona del riñón. También por mecanismos reflejos el paciente puede presentar náuseas, vómito e hipotensión. Se va a observar un aumento del volumen escrotal debido al edema o también debido a equimosis que puede estar padeciendo, hemorragia en los traumatismos abiertos y retención urinaria. En caso del edema, como podemos observar, puede ser una inflamación. A nivel escrotal esta puede ser unilateral o bilateral. Y equimosis también va a ser acumulación sanguínea. Esta acumulación puede ser extratesticular, puede ser intratesticular o epididymal. En caso del hidrocele también es un signo que se puede dar en caso de traumatismos cerrados, que es la acumulación de líquido alrededor del testículo, y el hematocele. Por ejemplo, en este caso es solo un hematoma que afecta a nivel escrotal, pero que no llega a afectar el pene. La gravedad, igualmente, la Asociación Americana de Cirujanos nos dio clasificación en 5 grados, tanto para el traumatismo escrotal como para el traumatismo testicular. En la lesión escrotal lo clasifica grado 1 solo cuando se da una contusión, grado 2 cuando ya hay laceración, pero que esta laceración debe ser menor al 25% del diámetro del escroto. Cuando ya esta laceración es mayor al 25% o igual al 25%, se considera un grado 3. Cuando hay avulsión, es decir, abertura y salida de las estructuras, pero este es menor del 50%, es un grado 4, y cuando hay mayor al 50% es un grado 5. En cambio, ya a nivel directamente del testículo, grado 1 igual contusión o hematoma testicular, grado 2 laceración subclínica solo de la túnica, grado 3 ya con pérdida del parénquima testicular, es decir, con una aversión. En el grado 4, ya la mayor del 50% del parénquima, y el grado 5, una destrucción completa del testículo. El diagnóstico también, al igual que en los traumatismos del pene, aquí se va a pedir un hemograma o pruebas de laboratorio simplemente para valorar el estado general y en la mayoría de casos para saber el estado del paciente para una cirugía. Y las exploraciones radiológicas, siempre la de primera elección va a ser una ecografía escrotal, la que nos va a dar el diagnóstico. También se puede realizar ecodoppler. Es importante cuando hay un daño a nivel escrotal realizar también un eco de estructuras adyacentes como un eco abdominal. Podemos ayudarnos con una gammagrafía que por lo general ahora ya no se realiza, la termografía tampoco, y la TAC o la resonancia magnética, que es de mayor ayuda, pero al igual que lo dije anteriormente, por los altos gastos casi no se utiliza de primera línea. Entonces, las otras anexos, en caso de que hayan otras estructuras que pueden, que nosotros ya con la clínica sospechemos que pueden estar alteradas,
una radiografía de abdomen. Por lo general estos traumas siempre están asociados a un trauma del abdomen. Cistografías, la uretrografía retrógrada, que es para valorar, como ya lo dije, la uretra, o una proctoscopía, por lo que por lo general suele haber en ciertos casos daño también o sangrado a nivel del recto. Las complicaciones que nos puede dar estos traumatismos del escroto, por lo cual es importante tenerlo en cuenta, y es importante hablar con el paciente cuando hay estos traumatismos, ya que se puede dar una orquiectomía total posteriormente. Entonces, las complicaciones son una atrofia testicular secundaria, también nos puede dar una obstrucción a nivel de la vía seminal, o infertilidad e hipogonadismo en algunos casos cuando están afectados más a nivel bilateral, y la preservación de un testículo doloroso. El tratamiento en sí, en caso de los traumatismos cerrados, puede haber también el tratamiento conservador y el tratamiento ya quirúrgico. El tratamiento conservador, al igual que lo anterior, siempre se va a conservar en los traumatismos leves. Este tratamiento va a consistir en reposo y colocación de hielo local durante varias horas. También se aconseja dar analgésicos antiinflamatorios, y una medida que siempre se toma en cuenta es elevar una elevación escrotal mediante la ayuda de un suspensorio. En el caso de que nosotros ya sospechemos de un traumatismo grave, que se puede sospechar en estos traumatismos cerrados sin necesidad de que haya herida abierta, esta sospecha va a ser cuando haya un hematocele. Siempre en estos casos es necesario realizar una exploración quirúrgica, y hay unos criterios que nos van a llevar para esta exploración. Cuando el paciente padece un dolor intenso que no cede con los analgésicos, hay un aumento del tamaño escrotal, hay una imposibilidad de palpar el testículo debido a la sensibilidad dolorosa que posee el paciente, y una transiluminación negativa. Esta prueba en sí nos da lo que nos da indicios que hay un hematocele, porque la acumulación de este hematocele sobre la túnica vaginal es lo que no permite que haya una transiluminación. Entonces, cuando se presenten estos criterios, se sabe que ya se debe hacer una exploración escrotal quirúrgica, que consiste en, como vimos en el video del compañero anterior, abrir las capas del testículo y realizar una exploración total para ver dónde hay el daño, y hacer la posterior cirugía que se necesite. Hay un algoritmo, como les dije, basado en el hematocele para traumatismos cerrados. Si existe un hematocele que se puede observar directamente, ya se sabe que va a ser una exploración quirúrgica. Pero si este hematocele no es clínico, pero sospechamos por la historia clínica y por las manifestaciones del paciente que existe un hematocele, se recomienda realizar, como ya dije, primero una ecografía escrotal, y en esta hay varias posibilidades. Si nos da un hematoma de la pared escrotal, solo se va a realizar un tratamiento conservador. Pero si nos da un hematoma intratesticular o un pequeño ya hematocele, se va a tener en cuenta si hay una ruptura de la lámina albuginea. Si no hay, solo se va a hacer un tratamiento conservador, pero si está rota esta fascia, se debe realizar una exploración quirúrgica. Igualmente, si ya en la ecografía se evidencia una ruptura del testículo o un hematocele ya totalmente voluminoso que está ocupando incluso el testículo y otras estructuras, se debe realizar directamente la exploración quirúrgica. Y por último, en el caso de traumatismos abiertos, va a depender la conducta quirúrgica va a depender de qué traumatismo sea. Cuando hay una laceración, en sí siempre tenemos que tener en cuenta la túnica vaginal del escroto. Si hay una ruptura de esta túnica vaginal, lo que se aconseja ya por lo general es, dependiendo del tiempo en el que llegue el paciente, realizar una cirugía, primeramente eliminando todos los restos necróticos que alrededor de la herida, y posteriormente simplemente haciendo, si no hay ningún daño mayor interno, hacer un cierre de cada capa de la estructura, y en algunos casos suelen dejar un drenaje tipo Denle. En el caso de que sea por avulsión del escroto, como ya vimos, salida de los componentes, en estos casos
lo que nos recomienda igualmente siempre va a ser eliminar todas las zonas necróticas, pero como no va a haber ya piel escrotal, se podría decir, si hay una afectación total, se debe tomar otras medidas para realizar un nuevo compartimiento para los testículos. Y en sí se dice que los injertos cutáneos no están recomendados en este caso, por lo cual se ha ideado la utilización de colgajos cutáneos del muslo. Entonces, esta técnica consiste en hacer esta incisión, luego se los va a colocar a los testículos en paños con solución salina húmedos, en paños húmedos, para evitar contaminación, y se va a realizar compartimentos subcutáneos a nivel de la parte interna del muslo y se los va a colocar ahí por aproximadamente 4 semanas. Y posteriormente ya se va a realizar la formación de estos colgajos cutáneos y la reconstrucción del tejido para que sean una nueva, se puede decir, bolsa escrotal, uniendo a nivel de la parte intermedia. Y en el caso de quemaduras, el comportamiento en las quemaduras, por lo general, para que haya una quemadura a este nivel, se dice que tiene que haber una quemadura más general, entonces estos pacientes siempre van a ir a unidades para quemados. Pero en el caso de que la quemadura por alguna causa sea solo directamente en el sitio, se debe tener en cuenta qué tipo de quemadura es y dependiendo de eso se va a tomar la conducta a seguir. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que cuando son quemaduras eléctricas, es importante que siempre va a haber una zona de acceso, pero es un paciente que necesita seguimiento y revisión continua, ya que estas quemaduras al inicio puede que no presenten mucho daño, pero posteriormente van a seguir haciendo un daño tisular que se va a ir manifestando conforme pasan las horas o incluso los días. Y eso sería todo. Muy bien. A ver, jóvenes. A ver, una preguntita si quieres. Roberto Rivera, Sí, dígame, Doc. ¿cuál es la primera causa de trauma penial ¿De trauma qué? del pene? Puede ser accidentes en sí, ¿Cuál fractura. sería? Para que tengan cuidado, para que tengas cuidado. Fractura en sí. Fractura, ¿pero por qué? O sea, puede ser en sí por las relaciones que se puede tener. Exacto, relaciones sexuales. De todos los traumas peniales, la causa más frecuente que yo he visto, que no soy urólogo, que antes cuando trabajaba en emergencia ligaba, son los traumas sexuales. Realmente ustedes que están jóvenes tendrán cuidado. Verán, muchachos, hoy día acabamos ya con ustedes el día viernes dan el examen, ¿no es cierto? Sí, Sí van a dar, ¿no? sí. Ya me hicieron hacer otro banco de preguntas, pero eso les hice bien rebuscado. Ahora sí, bien rebuscado. Bueno, dan el examen y el día lunes empezamos ya con los grupos de 6, creo que nos tocaba, o de 7, creo. ¿Cuántos son ustedes? 28. 7 por 4, 28, de 4. El día lunes y están en el EVA, están el primer trabajo que se trata de deshidratación, que tienen que venir estudiando deshidratación primero, segundo y tercer grado, dan el examen y se ponen de acuerdo con el otro paralelo para ver cuándo dan el examen pueden darlo un poco antes para que se eviten de estar dando con los otros grupos y nos concentraríamos ya únicamente en lo que es la parte práctica. ¿Sí? Entonces el día viernes den el examen. ¿Estamos de acuerdo? Y el día lunes empezamos prácticas con el primer grupo. Ok, bueno, según lo que estaba aquí en la planificación que nos envió, hay que dividirse en 4 grupos, pero pero no sé si es que todos los integrantes van a entrar a la práctica, por lo que... No, solamente el grupo. Sí, pero todos o van a ir, por ejemplo, de 3 en 3. No, todos. O sea, ingresan, se conectan igual que aquí ahorita. Igual se conectan aquí. Ah, ya es vía Zoom igual. Sí, igual Zoom, porque el otro no hay. Ya les explicaba que únicamente pueden entrar 2, entonces tendría que entrar 6 y no hay espacio arriba
en el anfiteatro, pues no hay, o sea, no tienen espacio. Lo que pasa es que yo trabajo hasta las 4 de la tarde en el seguro, entonces yo lo único que puedo tener es la hora, pero esa hora es bien difícil. Se conecten en el Zoom, ¿ok? Ya, Doc. Y otra pregunta, ¿de qué son los temas de las prácticas? Revisen, los primeros, hidratación. Segundo, desequilibrio hidroelectrolítico, que ya están en el EVA. Tercero, creo que era abdomen agudo. Y cuarto, ictericia, síndrome colestático, que revisamos con ustedes. Ya, Doc, gracias. Muy bien. Doctor, una pregunta más. Sí. Disculpe. ¿Qué temas entrarían para la lección del viernes nomás? ¿Qué temas nomás serían? Hasta, creo que es hasta región perineal. Abscesos, fístulas, hemorroides. Pero estudiarán. Ok, se salen después de unos 10 minutitos, ¿ok? Para decir que hemos dado bastante práctica. Ya. Ya, muchachos, consérvense bien. Don José, Roy, Joymel, Troya. ¿De dónde eres, Troya, vos? No eres De Zamora. De Zamora. Zamora, eres, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo tengo unos amigos. Troya, que ya en Zamora. Ya jóvenes.
día activó la guardia. Ya me entregó la jefe de guardia, pero no está. Dueña, la llené. Estoy. Y se comienza. Doc. Sí. Aprovechando que vino, disculpe, una preguntita, para dividir los grupos, ¿qué tenemos que hacerlos en orden de lista? Sería mejor así para no contrastar. Y llenarán la práctica y entregarán, bueno, pueden hacerlo por afinidad, pero yo pensaría que sea mejor por orden de lista, para evitar problemas, ¿sí? Ya, doctor. Porque después tienen que presentar un informe de esa práctica. Sí, eso mismo estaba viendo. ¿Qué lo hacemos con el formato que teníamos antes, Sí. ese que tenía como una tabla, o lo podemos nosotros dar un formato?
No, el formato tiene que ser porque es aprobado por la universidad. Ya. Sí, es aprobado por la universidad, no es, o sea, cualquier cosa. Eso tiene que ser aprobado por ellos, hijita. ¿Sí? Ya, Ya, entonces, gracias. Joy me registró ya. Ya, muchachos, vayan a descansar, a estudiar, porque les hice unas preguntas difíciles para